hermanos. No, al llegar no pude saludar a todos porque no habían llegado, pero bienvenidos todos, qué gozo verlos, de verdad que sí. Y damos también la bienvenida, le doy la bienvenida a los que están al otro lado de la cámara, que realmente ha sido un gozo adorar al Señor. Y como ha dicho mi hermana, sí, no tenemos a Mercedes, pero eso es también para que nos demos cuenta de que se necesitan manos, de que se necesitan más obreros para la viña. Estamos así para que estemos orando, que sea el Señor levantando esos obreros, y que a falta de obreros estoy yo también aquí. Pero bueno, el Señor usa lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y bueno, bienvenidos, de verdad que sí. Y quiero orar, necesito que el Señor me calme. Vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, mi Dios, por esta mañana. Te doy las gracias por permitirme venir a adorarte una vez más, Señor, con mis hermanos, con tu pueblo, Señor, con este puñadito que nos reunimos aquí, Señor, en este barrio, La Jota de Zaragoza, al otro lado del río, Señor. Y realmente deseamos que haya sido esta alabanza de olor grato para ti, Señor. Queremos ser olor grato, queremos ser un perfume a tus pies, mi Dios. Y para agradarte cada día necesitamos conocerte más y más, Señor, pasar más tiempo contigo, Dios de los cielos, y poder reverenciarte como tú te mereces. Yo te ruego, Padre, que seas tú quitándome a mí, llevándote mi ansiedad, Señor. Y sé que en realidad no voy a decir mayor cosa, es tu palabra lo que vamos a leer, Señor. Pero aún así como que viene esa ansiedad, y yo te suplico que en el nombre de Jesús la quites de mí. Quítala de mí, te ruego que tu Espíritu Santo sea aquí redarguyéndonos, Señor, confrontándonos, exhortándonos, avivándonos, Señor. Porque como así ha dicho mi hermana Diana, nuestras almas tienen hambre y sed de ti, Señor. Te necesitamos, mi Dios. Y muchas veces no lo reconocemos, pero siempre, siempre, siempre te necesitamos, Dios. Así que gracias porque tú estás siempre disponible, Señor, para nosotros. Mi Dios, tú un corazón contrito y humillado tú no desprecias, y por eso tú eres digno de adoración y de tanto, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Te ruego que seas tú también, Señor, con nuestros pastores, guardándolos, Padre Celestial, encaminándolos, Señor, que donde sea que ellos vayan, hallen gracia, Dios de los cielos. Y que vayan también, Señor, con tu palabra, mi Dios, esa palabra que es viva y eficaz, Dios de los cielos. Dales de nuevo, Señor, Dios de los cielos. Yo no sé qué se van a encontrar allí en Estados Unidos, Señor, pero seas tú con ellos en todo tiempo, mi Dios, guardándolos y trayéndolos de vuelta, te lo suplicamos, Señor. Yo te ruego que estos mesecitos pasen como un pestañeo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, la última vez que prediqué, parece que fue ayer, pero no, va a ser casi 2 años. Estaba yo repasando las predicaciones y la última vez que prediqué fue el 14 de mayo del 2023. ¡Wow! Y no sé si algunos recuerdan sobre qué estaba yo predicando. Nehemías. Y nos quedamos en el capítulo 10, pero quiero hacer como un pequeño resumen, ¿no? Para que nos pongamos en órbita de que va a ser un resumen muy resumido, valga la redundancia. Nehemías es un judío que trabajaba como copero del rey de Persia. Y él se entera de cuál es la situación de la ciudad de Jerusalén, que está derribada sus murallas y sus puertas son quemadas. Y esto le produce a él una gran tristeza, tanta que lo hace llorar. Y él empieza un tiempo de ayuno y de oración. Y este ayuno y esta oración da sus frutos. Él es enviado a Jerusalén para reconstruir los muros.
y vimos cómo se le levantó oposición, ¿cierto? Cómo se levantaron muchos enemigos, hacemos memoria ahí de Zambalán, de Gesén, wow, y hubieron más, los árabes también dicen, y tal punto fue la oposición que hasta quisieron matarlo, pero la benéfica mano de Dios estaba sobre él y lo sostuvo. Y al final el muro fue reconstruido en 52 días. ¿Quién diría? Y no es que era una parecita ahí blandengue, así como les decía yo, como las de mi casa, que se escucha todo lo del vecino, y gloria a Dios que ya no vive allí, porque si no la pobre salía corriendo. Pero bueno, hay ruinas que dicen que los muros tenían hasta 6 metros de ancho. O sea que para hacer ese trabajo en 52 días fueron bien esforzados y valientes. Y aparte de hacerlo en angustia, porque todo el tiempo estaba ahí la opresión del enemigo. Y trabajaban con un ojo abierto, uno cerrado, en una mano la espada, en otra la pala y en oración en todo tiempo. Así que al final pues los muros fueron reconstruidos. Los muros físicos, pero también debían ser reconstruidos los muros espirituales, porque el pueblo seguía viviendo contrariamente a la voluntad de Dios. Y eso también lo vimos, ¿no? Y entonces, al leerles la palabra de Dios, hubo un avivamiento. Y gracias a esa lectura de la ley de Dios, ellos hicieron un pacto. Y eso fue lo que vimos la última vez en el capítulo 10, que ellos sellaron un pacto en el cual estaban haciendo 3 resoluciones. La primera resolución era a nivel matrimonial, porque ellos estaban unidos en yugo desigual con gentes de otras naciones, cosa que Dios había prohibido. Hicieron también una resolución a nivel de negocios, porque estaba pasando más de lo mismo, y bueno, aún comprando fuera de tiempo, el día de reposo, usándolo para negociar, todo esto Nehemías tuvo que corregirlo. Y la última resolución que hicieron fue velar por la casa de Dios. Y vemos que se levantó una ofrenda tremenda. Entonces que dieron, sí, con gozo. Y ahí nos quedamos en el capítulo 10 y hoy vamos a arrancar en el capítulo 11. Y cuando vemos de cerca una casa que ha estado abandonada por años, ¿de qué dan ganas? No sé, dan ganas de todo menos de vivir en ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos encontrar en ella mucha hierba, bichos, basura, demasiado polvo. O sea, nada que te invite a decir, habita aquí. ¿Y qué podemos decir? Entonces, ¿cómo será una ciudad entera abandonada por más de 140 años? ¿Cómo va a estar esa ciudad? Terrible, ¿cierto? Y yo diría, no, mejor construyamos fuera que dentro. Porque eso adentro hay que empezar a sacar escombro, hay que empezar a sacar basura, hay que trabajar. Y claro, yo soy de esa generación a la que le gusta todo mamey. Sí, livianito. Y claro, yo lo pienso y diría, no. Pero, claro, va a ser trabajo. Es mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y luego te pones a pensar y no hay negocios, no hay nada, no hay fuentes de trabajo. Es que hay que arrancar desde cero. Y parece como que todo empieza a ser contras, ¿no? Contra, en contra. Y luego te pones a pensar, ay, y los enemigos, si se dan cuenta de que ya estamos viviendo dentro de la ciudad, van a querer venir a atacar. Es todo ese bombardeo. Entonces, si establecían la ciudad de nuevo y se hacía fuerte, pues sería el centro de atención. Y los enemigos, como lo he dicho, estarían motivados para atacar. Eso quiero que lo tengamos así un poquito en mente para que entendamos un poco a los israelitas, ¿no? Vamos a leer Nehemías capítulo 11, versículos del 1 al 3. Les ruego que por favor nos pongamos de pie, como honor a la palabra del Señor y no de Mónica.
dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. ¿Pueden sentarse, hermanos? Entonces, claro, ahí en el capítulo 1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. O sea, sí había gente habitando, pero no era mucha la gente que estaba viviendo en realidad. Claro, ellos tenían que hacerlo, era parte de su responsabilidad, son los jefes. Pero el resto del pueblo no vivía allí, y eso lo podemos leer en Nehemías 7:4. Dice que la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, también esto de que habitaron los jefes de los pueblos en Jerusalén es lo normal también, como lo dice el Salmo 122:5. Dice, porque allá en Jerusalén, allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Cómo van a gobernar? ¿Cómo van a dirigir la ciudad si no están en ella? Entonces era su deber, era su responsabilidad estar allí. Aunque el resto del pueblo no vivía allí, vivían en los alrededores, en las aldeas cercanas. No era suficiente para Nehemías ver los muros reconstruidos y el avivamiento espiritual del pueblo sin la gente no vivía en la ciudad. ¿Cómo iba a prosperar la ciudad? ¿Cómo iban a ser grandes nuevamente si no era poblada la ciudad de Jerusalén? Entonces, claro, esto es lo que Nehemías nos va a contar aquí en este capítulo, y leyendo este capítulo me convencía cada vez más, wow, Nehemías, qué líder tan metódico, tan ordenado. Vimos cuando se reconstruyó el muro, nos dijo todo el orden de cómo fueron reconstruyendo tramo por tramo, y ahora aquí también vamos a ver como ese libro de contabilidad, pero de personas, ¿no? De quiénes fueron los que vinieron a vivir, cuántos vinieron de cada grupo. ¡Wow! Un hombre súper organizado. Así que es bueno que los líderes establezcan un patrón con sus vidas. ¿Cómo pedir que otros hagan algo si ellos mismos no lo hacen? Obvio, tenían que vivir allí. ¿Cómo le iban a pedir al pueblo, vengan, habiten, necesitamos que la ciudad florezca, pero vayan ustedes, porque es que eso allá está terrible? No, tenían que ponerse ellos las botas y vivir allí también. Encontré que un erudito hizo un trabajo grande, un cálculo, y determinó que probablemente en las zonas adyacentes a Jerusalén había 1 millón de personas, y tal vez más. Así que la 10ª parte de esa población es la que debía mudarse a vivir a Jerusalén. Y unos pocos fueron elegidos a suertes, ahí lo leímos en el versículo 1. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10. Y luego vemos de que un gran número de ellos entró porque fueron impulsados desde su interior. Ellos decidieron venir. Hubieron unos que vinieron voluntariamente se ofrecieron. Tal vez de los que les tocó en suerte, no sé cómo sería, si metían números y numeraban del 1 al 10, y el que se sacaba esos eran, así como cuando hacemos los conciertos de oración, ¿no? No lo sé cómo sería que se organizaron. Lo cierto es que tal vez de esos que sacaban no querían venir, pero sí hubieron muchos que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén.
ellos decidieron abandonar sus vidas, tal vez en una zona de confort. Ya estarían establecidos en una casita ya amuebladita, y ellos decidieron dejar todo eso para empezar a reconstruir una ciudad en ruinas. Se estaban alejando de sus amigos, se estaban alejando tal vez de sus familiares. ¿Por qué? Porque querían vivir allí en Jerusalén. Y lo más seguro es que, obvio, ellos no se estaban dejando llevar por lo que veían sus ojos. Porque es que si yo me dejara llevar por eso, yo les digo que allí no voy a vivir. Y yo me pongo en el lugar de... Y ellos no se estaban dejando llevar por lo que veían sus ojos, sino por lo que sabían que era esta ciudad. Jerusalén, la ciudad santa, porque allí estaba el templo de Dios. Yo creo que esto era lo que a ellos los movía a vivir allí, que el templo de Dios estaba allí. Y Dios la había escogido para poner allí su nombre. Así que estos que decidieron ir voluntariamente recibieron como una bendición especial. Dice que el pueblo, bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Todos debían, toda esa descendencia de Israel debía haber escogido morar allí. Todos, pero no todos lo escogieron. Parece que muchos se negaron a ello, como ya lo dije, ya fuese porque se esperaba de los de Jerusalén una conducta más estricta que la de otros, porque eso implicaba, ¿no?, una obediencia a la palabra de Dios. Están en el templo, están ahí cerca del templo, obvio, y es lo que se espera, ¿no?, de que los que venimos, que congregamos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Tal vez por eso muchos no quieren venir a las congregaciones, como les pasaba a algunos de estos de israelitas. No, es que si yo me voy para allá, yo tengo que ordenarme, ¿cierto? Tal vez otros no querían venir porque era la ciudad más aborrecida por los gentiles. Y claro, no los miraban bien y a menudo los excluían del comercio debido a sus creencias religiosas. Y claro, si tú te estás acercando mucho a Dios, tú como que empiezas a apestar. Y esto a lo mejor era lo que algunos no querían, ser el bicho raro del grupo, de la familia, de los amigos. Es que si yo me voy para allá, pues tengo que cortar. A lo mejor eso los hacía, ¿no?, echar para atrás. O porque materialmente hablando era más ventajoso morar en las aldeas, ya que había abundancia de ganado y de grano con los que podían negociar. Y por trasladarse a la ciudad tenían que reconstruir sus casas y restablecer sus negocios, lo que implica una fuerte inversión de tiempo y de dinero. Entonces es que no, yo para irme para allá, viendo que ya tengo mi casa construida, voy a arrancar de cero. Me pongo en el lugar como de un misionero, ¿no? Pienso siempre en los pastores. Ellos han abandonado su vida, han dejado sus carreras. Ellos eran profesionales, ingenieros, periodistas. ¿Necesitaban venir aquí a este cementerio espiritual? No, ellos no, pero sintieron el llamado de Dios. Y obedecieron y dejaron el confort de su casa con piscina grande, para ellos venir a vivir, como ellos dicen, en un estudio. Porque aquí piso, por grande que sea, para ellos no es grande, es un estudio. Y no es comparable, pero aún así lo han hecho por amor a Dios, por amor al Señor. Así que estos que algunos no quisieron venir, no estaban apreciando suficientemente las grandes bendiciones de vivir en Jerusalén, en la morada de quietud, como la llama Isaías. En Isaías 33:20, él la llama así, la morada de quietud. Bueno, dice más, pero me gusta ese trocito, la morada de quietud. Y Apocalipsis 21:2, ese sí me gustaría que lo leamos. Apocalipsis 21:2.
este es Juan el Evangelista, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Wow! Allí no hay que hacerle nada a esta nueva Jerusalén. El Señor ya la tiene preciosa, con calles de oro, con puertas de perlas. Los cimientos son de piedras preciosas. Yo entiendo que muchos israelitas no quisieran venir a morar a Jerusalén y decir: no, eso hay demasiado que hacer. Pero lo triste es que las personas no quieren ser ciudadanas de la nueva Jerusalén. Tal vez por los mismos motivos que muchos no querían ser ciudadanos en la Jerusalén de Nehemías. Por no ser el bicho raro, porque no quieren renunciar a su confort, a su trabajo, porque trabajar en el bingo les dejaba buena ganancia, porque vender la lotería les deja buena ganancia, porque yo qué sé, negocios ilícitos son más rentables. Yo no sé, ponga usted ahí lo que se le imagine que le pueda dar mucha ganancia y que no es lícito delante de Dios. Y no renunciar, o sea, si tenemos que cortar y alejarnos de familia, si tenemos que alejarnos de amigos porque no edifica, la gente prefiere quedarse en lugar de entrar a morar en la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos que por 2 motivos el pueblo se mudó a Jerusalén. Ya lo leímos. Unos echaron suertes para que 1 de cada 10 se mudara al área urbana. Y esto, lo de echar suertes, en los momentos críticos de la historia judía se recurría a la suerte, ¿no? Era considerada por el pueblo como una decisión divina. En Proverbios 18:18 dice... Proverbios. Dice: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Que yo me imagino que muchos no querrían ir. Ah, no, yo no, vaya usted, no, esto lo acabamos así rapidito. Vamos a echar suerte, el que le tocó. Poner fin al pleito, ya está. Pero lo bueno fue ver que hubo un grupo que se ofreció voluntariamente. Estos fueron invitados por Dios a mudarse y ellos lo hicieron con generosidad, con diligencia. Si ellos no se hubieran ofrecido voluntariamente, difícilmente la ciudad hubiera prosperado. Con gozo venir y servir al Señor, no por obligación. Es que me tocó. Cuando leíamos el Salmo con Diana, me daba este gozo porque decía el Salmo, ¿cómo fue? La heredad que me ha tocado, ¿cómo era? Espera, Salmo 116. La heredad que me ha tocado es hermosa. ¿Pero era el cual? Salmo 16. Yo siento. 16. Ajá. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él. Wow. Y luego en el 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él nos ha injertado en su pueblo. ¿Cómo no va a ser hermosa la heredad que nos ha tocado? Y entonces ahí en el capítulo nos va a empezar a decir quiénes habitaron en la ciudad. ¿Quiénes habitaron en la ciudad? El versículo 4 dice: en Jerusalén pues, así muy paisa, no, mentira. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá,
Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Colose, hijo de Asasías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Pues yo me imagino que no era que estuvieran solos estos hombres, ¿no? Entonces voy a pensar que son 468 familias de los hijos de Judá, pero se dice que los hombres eran fuertes, o sea, eran tan preparados para ser unos guerreros valientes, aptos para defender la ciudad en caso de peligro. Judá no había perdido su carácter de león, ¿no? León de la tribu de Judá. Y entonces estos 468 familias de los hijos de Judá. Y luego, ¿quiénes más habitaron? Pues el 7 nos lo dice. Estos son los hijos de Benjamín. Salu, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. O sea que habitaron también de los de la tribu de Benjamín y eran más numerosos con respecto a los de Judá. Eran 928. Y nos dan aún el nombre del prefecto, dice que se llamaba Joel. ¿Y el prefecto qué quiere decir? Quiere decir que es un oficial, principal o supervisor, que estaba comisionado, o sea, el que estaba encargado de las personas y responsabilidades. Y también de este modo se le conoce como legislador o como gobernador. También nos da el nombre del segundo en la ciudad, se llamaba Judá. ¿Ven? Nehemías como tan ordenado. Estamos ahí leyendo nombres y nombres. Y claro, no nos pone a todos. Luego al final nos dice, no, pues 400 tantos de Judá. Ahora 900 de Benjamín, sí. 928. ¡Wow! Y luego nos dice que vinieron también de los sacerdotes. De los sacerdotes, ¿cuántos habitaron? Y nos nombra, dice, de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquim, Seraías, hijo de Hilcías, y nos da como unas cabezas, ¿no? De sacerdotes. Aquí las cabezas vendrían a ser Jedaías, Jaquim, Seraías, Adaías, Amasai, Sabdiel. Pero bueno, voy en el 11. Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayoc, hijo de Aitoc, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelalías, hijo de Ansi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128. El jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Entonces tenemos que sacerdotes eran 822 más 242 más 128, para un total de 1192. Que trabajaban también voluntariamente. Y de algunos se nos dice que eran hombres de gran vigor. Este grupo sostuvo la obra con sus talentos, con sus dones. Porque Dios a todos nos da talentos y nos da dones. Y no son para que los derrochemos y los dediquemos en lo que no es, sino en servir. Podían haberse quedado en otro. Bien, muchos se quedaron en Babilonia porque ya tenían sus vidas allí establecidas. Pero estos han vuelto, han regresado de ese exilio porque han entendido que allá en Babilonia no es su lugar.
Su lugar era allí en Israel y sobre todo en Jerusalén, sirviendo en la casa del Señor. Y leemos 1192 y podríamos decir que son muchos, pero al final no son tantos. No son tantos, porque si van a vivir más o menos 100,000 personas en Jerusalén, pues 1192 no dan abasto. No. Pero bueno, vemos que hay más grupos, entonces, claro, eso cuenta, todo va sumando. Otro grupo es el de los levitas. En el 15 leemos: de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricán, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad. De los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Estos dos, Sabetai y Josabad, eran los capataces, ¿no? Se refiere a los que trabajaban fuera, y no era hermoseando los jardines, no era que eran los jardineros, porque diga que trabajaban en el exterior, sino que eran los que juzgaban, manejaban asuntos civiles, aconsejaban y servían al público fuera del sitio de adoración. Se encargaban de recoger ofrendas y contribuciones, así como de los materiales para el servicio del templo. Y me gusta mucho que aún en el Nuevo Testamento nos habla de estas personas que sirven. Quienes sirven a las mesas en la iglesia son tan necesarios como los que se dedican a la oración y al ministerio de la palabra. Ningún trabajo es menos que otro. Leamos en Hechos 6, 2 al 4. Dice, bueno, voy a arrancar desde el 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, empezaba a haber ya un conflicto. La iglesia está creciendo, pero los griegos empiezan a decir que sus viudas no son tan bien atendidas como las judías. Entonces, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles, exactamente. Ya el Señor Jesús ya no está, ¿no? Entonces ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Están diciendo que porque servir a las mesas era menos? No. Pero claro, o estás atendiendo a las mesas o estás predicando la palabra. Pero todo no lo puedes hacer. Y esto es lo que están diciendo, porque si servir a las mesas fuera menos, no dirían que tenían que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que no pensemos, hermanos, que porque venimos, limpiamos, lavamos los baños, lavamos la vajilla, eso es menos importante que estar aquí parado al frente. No se dejen engañar y decir que su trabajo es menor. Ante los ojos del Señor es igual. Lo están sirviendo a Él. Y donde sea que vayamos, donde sea que trabajemos, en nuestras familias, siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, hagamos lo que hagamos, hagámoslo con excelencia, para la gloria de Dios. Amén. Si viene mi jefe y lo ve o no lo ve, no me importa. Lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Mi jefe, al final, él es solamente un emisario de Dios, a través del cual el Señor me manda el cheque. Pero para quien yo hago el trabajo es para Él, para su gloria. Amén.
Y me gusta ahí que de otro se dice que era el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Quizá tenía muy buena voz, así como Dianita, porque todos no tenemos buena voz, todos no somos cantantes, ¿no? Cantadores. A lo mejor era un cantor muy bien entrenado y por ello se le había escogido para empezar el salmo. También se dice de él que era un guerrero de oración. Tal vez no podía predicar, pero sí orar. Y cuán necesarios son estos y estas matanías en nuestras congregaciones. Ay, es que yo no puedo ir a limpiar, es que me duele hasta el apellido. ¡Ore! A que para eso no necesita ni moverse. Ahí en su aposento, cierre los ojos y dedíquese a orar por su congregación. Que sea el Señor fortaleciendo a los pastores, a los diáconos, a los hermanos, orar unos por otros, por el cuerpo. Y en el 17 es que habla de este Matanías y dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Podemos, igual no tendremos voz de cantante, pero que para orar no necesitamos tener mucho ritmo. Porque Dios en realidad lo que va a ver es el corazón. Luego dice, Badbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Muchísimos menos que los sacerdotes, pero no por ello eran menos importantes. Eran importantes. Lo mismo que porque solamente canto es menos que predicar. No. Wow, qué glorioso estar todo el tiempo cantando, alabando al Señor. Los ángeles están todo el tiempo, ¿cierto? Alabando al Señor. Y todavía no se dice en ningún sitio que ellos se hayan aburrido de estar alabando al Señor. Así que no nos dejemos tampoco engañar de esto. Y luego vemos un último grupo, que son los porteros. Dice en el 19, los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. 172 porteros. ¿Cómo sería el Shaddai con 172 porteros? Mira, ya uno le alegra la vida a Yulisa. 172 porteros. Gran parte de su ministerio consistía también en enseñar el buen conocimiento de Dios por todo el país para los que estaban dispersos en Israel. O sea, no porque solo era el portero era que no se iba a preparar en la palabra del Señor. No, tiene que prepararse en la palabra del Señor. Así que todos. No, don Manuel también es porterito. También, todos. Y no solamente ellos, o sea, un día puede estar también don Amador, no sé, un día que todos. No pensemos que eso no es importante. Y aquí pues porque no tenemos parking. Bueno, sí tenemos parking, pero está en el hueco. Pero hay congregaciones que tienen parking, con que hay hermanos que tienen que estar aparcando los coches y están allí dedicando su tiempo. No menospreciemos ninguno de los servicios para el Señor. Amén. Amén. Luego en el 20 dice, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sia, y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, o sea, estos eran como los jefes, ¿no? Ofel era un área de Jerusalén que también formaba parte de la muralla, pues allí era donde vivían los sirvientes del templo, tenían su lugar especial donde vivir. Luego el 22 dice, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías,
hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Aunque los levitas estaban dispersos por las ciudades, el jefe residía en Jerusalén. Algunos de los cantores fueron designados para velar sobre la casa de Dios. Si había que hacer alguna reparación, el rey de Persia les había asignado un jornal diario, además de lo que les correspondía como levitas. ¡Wow! Tenían doble paga. Ellos cantaban voluntariamente para la gloria de Dios. Mira tú, ellos cantaban voluntariamente y sin embargo tenían salario del rey y salario del templo. Por favor. El 23 dice, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Había además un comisionado especial al servicio del rey en todo negocio del pueblo para decidir controversias entre los oficiales del rey y los ciudadanos. Estaban pendientes de ver si se le pagaba al rey el tributo que se le debía y si se le pagaba a los servidores del templo. O sea, era muy equitativo, muy organizado, estaba velando en todo tiempo por los dos, ¿no? Y dice, y si se le pagaba a los servidores del templo lo que el rey tenía estipulado. Así que era una bendición que este puesto estuviera ocupado por un judío y no por un extranjero. Y este comisionado pues se llama Petaías. En el 24 dice, y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Luego a partir del 25 vamos a leer lugares que fueron habitados fuera de Jerusalén. Dice, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecapsel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Ciclac, en Mecona y sus aldeas, en Enrimón, en Sora, en Jarmún, en Sanoa, en Adulán y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Así que en el periodo post-exílico, o sea, después del exilio, bajo el mando de Nehemías, algunos de los hijos de Judá habitaron en 17 ciudades, son las que acabamos de leer. Y sus aldeas circunvecinas, y estaban localizadas algunas tan al sur como Berseba, que está a 51 kilómetros de Jerusalén, hasta el valle de Hinnom, que está ahí mismito al sur, inmediatamente al sur de Jerusalén. Como detalle, por si les trae a memoria sobre Josué, también lo leemos en Josué, Kiriat Arba es el nombre antiguo de Hebrón. Y lo leemos en Josué, dice Josué 14:15, dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. O sea que era tierra de gigantes. Antes, antiguamente. Pero hasta allí ya estaban viviendo ahora los de Judá. Luego leemos sobre los de Benjamín. Dice, y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba, en Mitmas, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Rama, Gitaín, Adit, Seboín, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices. Aquí leemos 15 lugares donde los hijos de Benjamín habitaron. Y ellos estaban al norte de Judá, ¿vale? O sea que al sur estaban los de la tribu de Judá y los de Benjamín estaban al norte. El valle de los artífices dice que puede estar cerca de Lot y Ono, pero tampoco sé dónde está el uno y el otro, pero bueno, eso ni salva ni condena. Y luego en el 36 dice, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín, o sea que los levitas aquí y allá, donde les tocara en las ciudades que ellos tenían como levitas, ¿vale?
Así que nos hemos encontrado, cuando yo lo leí, yo decía, ay Señor, otra larga lista de nombres difíciles de pronunciar. Y la verdad, o yo no sé ustedes, pero es que uno se ve tentado a saltarlo. Pero no, es triste, ¿cierto? Porque que ninguno de estos nombres venga a nuestra memoria cuando pensamos en nombres sobresalientes, cuando decimos algo sobre la palabra de Dios, cuando hacemos juegos, siempre estamos enfocándonos en Daniel, en Pablo, en tal. Yo nunca he nombrado a Matanías, hijo de Micaía, no me viene a la memoria. Ni Sicri, ni nadie de esto, ni Jedaías, hijo de Joyarí, no sé ni quién es. No nos viene a la memoria. Pero lo glorioso es que para Dios sí son importantes. Y tanto fue que Él decidió que fuesen escritos sus nombres. Y de la gran mayoría no lo sabemos porque, claro, leímos el total. Y aunque no estén sus nombres apuntados, Dios tiene muy presente su obra. Tal vez nuestro nombre no esté aquí escrito en este libro como tal. Mónica no aparece. Bueno, Daniel sí, pero bueno. Elda también, pero bueno, no son Daniel y Elda. Pero Dios conoce nuestra obra. Keila también está. Sí, hay muchos. Uy, sí, esta congregación está ahí metida. Pero bueno. Así que Dios no es injusto para olvidar, no lo voy a decir, vuestra obra. Diana, no me mires. Bueno, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Jairo también. Ay, yo decía que no, hay un montón. Emanuel. 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ve? Cuando usted viene y friega, cuando usted no sabe cuál es su talento, cuál es su don, sea lo que sea que usted haga aquí, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor, por eso es importante que vengamos y lo hagamos con amor, porque es para Él. Que dice ahí, que habéis mostrado hacia su nombre. No es que yo vengo y hago las cosas para Marlan, para Mercedes, no. Es para el Señor. Por eso a veces Nuri no le gusta mucho, pero yo siempre le corrijo. Dice, te voy a ir a echar una mano. Le digo, a mí no me vas a echar una mano, le vas a servir al Señor. El trabajo que ella hace es para el Señor. Y no quiero que ninguno vea que cuando viene y limpia o hace algo, me lo hace a mí. No, este local no es mío. Este es el local donde se congrega la iglesia del Shaddai. Y todo lo que hagamos aquí es para el Señor. Y hágalo con amor, hermano. Así que cuando se sienta triste porque no destaca, porque usted no alumbra, recuerde que Dios nunca olvida su obra. Nuestras recompensas finales serán determinadas por nuestra fidelidad y no en base al aplauso del público. Porque si fuera por el aplauso del público, están aplaudiendo a miles por allá afuera. Pero ¿cuántas de esas obras, cuando sean pasadas por el fuego, quedarán? ¿No? Serán quemadas. Congregación, ¿dónde queremos vivir? ¿Dentro o fuera de la ciudad de Dios? Si vives dentro, necesitas pertenecer a un grupo de los que voluntariamente sirven a Dios.
No te preocupes por lo que no tienes. Dios te capacita. Dios nos capacita. Y no, para que no se queden que yo lo digo, Dios los capacita, vamos a leerlo en su palabra, ¿vale? Romanos 12, del 6 al 8. Vamos a leer una porción de algo que en el capítulo 12 está titulado como deberes cristianos. Y bueno, ahí está hablando de que todos somos un cuerpo. Bueno, Diana antes nos leyó un poco de esto, ¿no? De que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero vamos a leer un poquito más abajo, donde dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Dios nos da dones a cada uno. Somos un cuerpo, pero en el cuerpo, si se dan cuenta, no todos los huesitos hacen el mismo trabajo, no todos los nervios hacen el mismo trabajo, no. Todos trabajamos a la vez en pro del mismo cuerpo. Y por eso les digo, o sea, no se preocupen, o sea, yo estoy aquí por la misericordia del Señor, ya se los he dicho muchas veces, yo no he ido a un seminario, yo no he estudiado fuera, más de lo que nos enseñan los pastores. Y la verdad, es suficiente. ¿Podría estudiar más? Sí, claro que está mal estudiar. No, no está mal estudiar. ¿Está mal prepararte? No, no está mal. Pero la palabra misma, ella se explica, ella te habla. Y para lo que tú necesitas, ella te lo va a aclarar. Siempre les digo, no se enfrasquen en lo que no entienden, y menos si no salva ni condena. Preocúpese de qué, de lo que entendió y no obedeció. Dios no lo va a juzgar por lo que usted no entendió. ¿Ve? Por eso cuando leíamos hace 2 años en Nehemías capítulo 10, cuando se le leyó la ley, el pueblo entendió que estaba mal en cuanto a los matrimonios, en cuanto a los negocios, en cuanto al servicio a Dios. Y tuvieron ese avivamiento y decidieron cortar con todo eso que estaban haciendo mal. Y dispusieron sus corazones para venir y servir al Señor. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios 12, capítulos del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros en lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve que no es de nosotros? Por lo mucho que nos esforcemos, por los muchos cursos que yo vaya y haga,
No, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que actúa en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a leer un último, Efesios 4, del 11 al 13. 4 del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pero cuántos son los que van a llegar? ¿Algunos? Dice todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, creamos, no me crean a mí, créanle al Señor. Pídale al Señor, pídale sabiduría y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche, lo dice su palabra. Pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ore conforme a su palabra. Si algo habíamos aprendido de Nehemías es que oraba de acuerdo a la palabra, a lo que Dios había dicho. Él apelaba en sus oraciones: Dios, tú dijiste esto. O sea, oremos así. Y será conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Sí, bendito Dios. Te doy las gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Mi Dios, sí, yo cuando veo las listas de nombres, Señor, yo no te puedo engañar. Que a mí me da pereza y yo digo, ¿y esto? Pero mi Dios, cuán importante, Señor. Perdóname, Señor, cuando digo que me da pereza leer, Señor. Mi Dios, gracias por las vidas de todos estos hombres que fueron y voluntariamente te sirvieron, Señor. Yo te ruego que pongas en el corazón, Señor, de estos tus siervos de aquí del Shaddai, un deseo vivo y sincero de querer servirte, Señor. Y no me refiero solamente aquí en este local, sino allá donde estén en sus casas, las esposas atendiendo a sus esposos, a sus hijos, los esposos también con sus esposas, en los trabajos, Señor, que podamos ser luz para nuestros compañeros, para nuestros jefes, los que estudian allá, Dios, en los colegios, en las universidades, en institutos, donde sea que estén. Mi Dios, porque es que somos siervos tuyos, no solo aquí en estas cuatro paredes, sino allá afuera. No somos cristianos solamente aquí los domingos, Señor, por un rato, sino allá afuera, Señor. Que toda nuestra vida, Señor, refleje que te servimos a ti, al único Dios vivo y verdadero. Y sí, Señor, reconocemos que somos débiles, que no podemos, que no tenemos fuerzas, pero tu palabra nos dice, Señor, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, que tú das sabiduría, Señor, abundante y sin reproche. Mi Dios, ¿por qué entonces nos negamos? Perdona, Señor, nuestra dureza. Perdona cuando queremos mirar al mundo, Señor, y andar, así como decía Diana, Señor, allá donde va Vicente. No, Dios de los cielos, sabiendo de que los moradores de esta tierra, Señor, no heredarán el reino de los cielos. Y tu palabra dice que cuando ya te hemos recibido, nosotros somos ciudadanos de la ciudad celestial, Señor. Nuestra nacionalidad no está aquí en esta tierra. Aquí somos extranjeros y advenedizos, Señor. No dejes, Padre, ayúdanos a no aferrarnos a lo material, a lo efímero, Señor. Cuando todo es vano, es humo y aquí se va a quedar.
Ayúdanos a poner, Señor, nuestra confianza en ti, en la mirada, en lo eterno, en la ciudad celestial, Señor. Allá donde no tenemos que ir a levantar muros, porque tú todo lo tienes hecho, Señor. Donde vamos a ir a adorarte, mi Dios. Pon en nosotros un deseo de querer realmente estar en la ciudad celestial. No porque allí no voy a trabajar, no porque allí no voy a sufrir, no voy a llorar. No, porque voy a estar con mi Padre Celestial, con mi Creador, con mi Hacedor. Porque voy a estar con Él cara a cara. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti y a tus promesas, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tú vas a venir pronto, Señor. Si hace 2000 años era pronto, ¿cuán pronto será hoy? Así que no nos dejes movernos, Señor, por los afanes de este mundo, por las preocupaciones, por las tormentas, Señor, que se crean alrededor nuestro. No, mi Dios, que nada de eso nos desenfoque, Padre. Pon en nosotros un corazón de servicio, Señor. Recordando, podemos decir, yo no soy sacerdote, yo no soy levita, yo no soy cantor. Pero Diana nos lo leyó, Señor, en 1 de Pedro 2:9. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, que somos un linaje escogido. O sea que sí lo somos, Señor. Cuando te hemos aceptado a ti como Señor y Salvador, ya somos reyes y sacerdotes. Y no estoy diciendo reyes como, wow, vengan y atiéndame. No, porque el único rey, rey de reyes y todopoderoso eres tú, Señor. Solo tú eres el soberano, solo tú eres el Altísimo. Sino que reyes en el sentido de trabajar, de servir, porque un rey en realidad no está puesto para que lo atiendan, sino para que él sirva al pueblo, para que reparta con equidad. Ese es el trabajo del rey. Así que mi Dios, gracias pues por tu palabra. Te ruego que bendigas a cada uno, mi Dios, de los que están aquí presentes, también de los que no pudieron venir, Señor, en esta mañana, que seas tú con ellos, de los que están al otro lado de la cámara, mi Dios, de los que están al otro lado del charco, Padre, guárdalos y protégelos, Señor. Y gracias, mi Dios, por amarnos de esa manera tan especial. Te lo agradezco todo en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que bueno, si el Señor no viene antes, nos vemos la semana que viene. Así que Dios les bendiga a los que están al otro lado de la pantalla.